Bueno, voy a dar la bienvenida de nuevo. Este es el módulo 3, diseño de máquinas, dentro del bloque 2004, implementación de sistemas mecatrónicos. Y como les comentaba, vamos a terminar el proyecto y de hecho la parte que nos enfocaremos en esta sección es en la parte de diseñar el mecanismo, la parte que está dentro de su máquina que están planteando. Ya plantearon ustedes la parte estática. ¿Qué significa esto? Pues que aquí nos vamos a abocar a la parte dinámica, ¿sí? A la parte que está en movimiento. Entonces, pues eso está padre, que es la única parte que falta y ustedes ya tienen el background aquí de selección de materiales. Entonces, pues no quiero perder más tiempo, más bien quiero empezar a platicar con ustedes al respecto de cómo vamos a tratar esto. Bueno, de hecho, el contenido lo pueden checar ustedes en Canvas. En Canvas también ya subí las presentaciones que ustedes pueden ver bajo el área de slides. Ya están. Este, mm, los vamos a ir viendo aquí. Van a ser las presentaciones que voy a estar usando dentro del video y aquí dentro de las sesiones, pues. Entonces, pues es el material que tienen ustedes también como referencia. Y bueno, nos vamos a enfocar en el mapa de la materia. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la materia? Vamos a ver un par de cosas. Que me gustaría nada más aquí abrir un pequeño pizarrón, nada más para explicarles exactamente qué es lo que vamos a ver. Zoom share. Están viendo el pizarrón, ¿verdad? Entonces, el módulo tiene dos grandes cosas. Una es, vamos a hablar de falla mecánica. Recuerden que vamos a ponerlo de esta manera. Cuando nosotros vimos mecánica de materiales, dentro del primer bloque de este semestre, lo que vimos, ¿se acuerdan cuál era el punto, no? De esto. Bueno, quiero pensar que se acuerdan porque lo vimos hace como 5 semanas. Cuando nosotros vimos esto, lo que veíamos es, o sea, la pregunta era, por ejemplo, tengo esta pieza, ¿no? Y le aplico una fuerza, vamos a ponerle una fuerza así, y luego le aplico una fuerza así. ¿Y cuál era la pregunta que hacíamos en mecánica de materiales? La pregunta que hacemos es, ¿dónde hay más esfuerzo? ¿Sí? Y más esfuerzo, miren, ya bien incluyente ya, más esfuerzo. ¿Qué significa esto? Básicamente nuestra pregunta principal es, ¿dónde va a fallar? ¿Sí? O dónde puede fallar la pieza. Esa es nuestra preocupación en mecánica de materiales. Ver la pieza como una forma que tiene diferentes niveles de esfuerzo, dependiendo de qué carga le estoy aplicando y qué forma tiene, o sea, cuáles son sus dimensiones, y determinar el punto o los puntos que van a resultar más propensos a sufrir esfuerzo. Y por ende, si hay más esfuerzo, el material es más probable que falle, cosa que ya han visto a lo largo de este semestre en cantidad de veces, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, la palabra clave es ¿dónde? ¿Sí? Esto es lo que yo creo, bueno, más bien lo que yo entiendo que ya tenemos cubierto y lo que espero que ya sepan, al menos ubicarlo, ¿no? O sea, todavía puede quedar alguna cosa ahí pendiente, pero al menos que estén claros en que la pregunta de mecánica de materiales es ¿dónde? Muy bien. La pregunta que nos vamos a hacer aquí, en este módulo de máquinas o de diseño de máquinas, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea la pregunta? A ver, estas son máquinas, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una materia y otra? Bueno, aquí la parte que nos falta, ¿cuál es la parte que nos falta de analizar de su proyecto? Mecanismo. El mecanismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el mecanismo y la estructura? Que en uno hay movimiento y en el Exacto, otro pues es estático. perfecto. Uno se mueve, el otro no. Entonces uno es estático y el otro es dinámico. Y fijan, ¿cuál es la diferencia entre que haya movimiento y que no haya movimiento? ¿Qué pasa? Hay un cambio con respecto de
¿De qué será? Posición. Bueno, la posición, de hecho, más bien tiene que ver con... O sea, sí, hay un cambio de la posición, pero la posición cambia conforme pasa ¿qué? Tiempo. Tiempo. Muy bien, por ahí alguien dijo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea la pregunta en este enfoque que vamos a tener? ¿Cuándo? Obviamente tiene que ver con la falla, ¿no? Nuestra preocupación sigue siendo la falla y la queremos evitar, la falla mecánica. Pues será cuándo va a fallar, ¿no? Exactamente. Gracias, Uriel. La pregunta clave es, ¿cuándo? ¿Cuándo puede suceder la falla mecánica? Ya sabemos identificar el dónde y de hecho el dónde es la base de esta pregunta, porque en una pieza vamos a identificar cuál es el punto más débil o cuál es el eslabón que puede sufrir más esfuerzo. Pero después de que identificamos ese punto, ahora vamos a preguntar, bueno, ¿y cuándo va a fallar ese punto? Porque lo vamos a estar sometiendo a cargas dinámicas. Cambian en el tiempo y entonces eso va a tener un efecto diferente. Entonces, pues sí, ese es nuestro enfoque. Para entender eso, primero vamos a ver cómo funciona la falla mecánica a nivel estático, porque estático, porque la falla estática es la que nos hace entender eventualmente la falla dinámica. Entonces, esa es la estructura del primer temita. Después, lo que vamos a ver simplemente es, bueno, voy a borrar aquí un poquito, creo que ya sí quedó claro. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque también ya incluye el tiempo. Ese sería como el gran tema número 1 de este bloque. El tema número 2 es selección de elementos. Y a veces también un poco de diseño. Lo pongo así porque la verdad es que muchos elementos que ustedes van a utilizar en sus máquinas normales, es decir, poleas, bandas, engranes, rodamientos, no los van a diseñar ustedes. Ahora, eso suena como una mala noticia, ¿no? Porque pues yo quería diseñarlo todo. La cuestión es que realmente ya no es costeable, o sea, esos elementos, por ejemplo, hacer un valero, un rodamiento, es un elemento de tanta precisión que fabricar un valero y diseñar tu propio valero, resulta como casi que incosteable para uno que es mortal, ¿no? A menos que tuvieras tu propia fábrica de valeros, que requiere un montón de pasos, de hecho. Entonces, son piezas ya bien especializadas. Fabricar engranes también, excepto que ahora ya existe tecnología muy suave como la impresión 3D, que la pueden tener ustedes en casa, pueden diseñar piezas bien locas y si tienen la suficiente paciencia y ponen bien sus máquinas, pueden crear elementos mecánicos que antes era muy difícil hacer en casa. Definitivamente fuera del alcance del 99.99% de la población, ¿no? Tal vez más. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo todos estos elementos se tienen que escoger. O sea, cómo ustedes seleccionan lo que funcione mejor para su diseño. Y dentro de ese diseño, ustedes también, yo creo que lo más importante es, vamos a ver cómo diseñar, bueno, no lo más importante, pero lo que va a tener más diseño va a ser cómo hacer los ejes. Cómo hacer ejes para máquinas de verdad, ¿sí? O sea, no máquinas así de jueguito, o sea, versión, de que pues ahí atáquele un tubo y jala, ¿no? O sea, estas máquinas ya son más formales, esto ya es una idea más ingenieril. Entonces, ¿cómo hacerle para que esto tenga sentido? Y la selección de elementos también involucra mucho conocer estándares y saber cómo funcionan. O sea, si voy a la engranería y pido un engrane de 20 dientes, ¿qué me van a dar? ¿Cómo tengo que pedir? Obviamente no hay una engranería, ¿no? Pero pues en línea sí se puede pedir engranes. De hecho, tiendas de valeros sí hay, eso es lo más interesante. Bueno, lo gracioso del asunto es que sí hay valererías y ustedes llegan y tienen que preguntar y les van a decir, oigan, deme un valero. No, pues de cuánto, no, pues de 20 milímetros. Ok. Y luego, pues de qué tipo, angular, de doble rodada, de cilindros, de agujas, de no sé qué. Y entonces sí como que, ¿qué rayos me están hablando? Yo pensé que los valeros nada más eran unas cosas rellenas de bolitas. Entonces, pues definitivamente hay mucho que aprender en esta parte. Vamos a tratar de meternos, al menos de manera general, para que sepan ustedes
cómo pedir todo esto, cómo seleccionarlo, cómo justificarlo de manera ingenieril y pues que traten de escoger lo mejor para sus propios diseños. ¿Sí? Entonces, definitivamente, escoger estas partes también involucra mucho diseño. Esas son las dos cosas que vamos a ver. Suena fácil, pero obviamente tiene sus ahí, sus quesitos, cositas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por lo primerito, que es falla. Y bueno, la falla mecánica. ¿Qué se define como falla mecánica? Ustedes ya lo han visto mucho, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Esto es falla mecánica. Este componente falló de manera mecánica. Ya no sé si estoy bien, pero que truene, o sea, que se rompa, que se separe. Ándale, ándale. Lo fuiste haciendo cada vez más formal. O sea, que truene, que se rompa, que se separe en piezas, ¿no? Literal. Si una cosa se separa en piezas, pues podemos decir que falló mecánicamente. ¿Qué más? ¿Qué otra manera hay de que falle una pieza mecánicamente? Que se deforme. Que se deforme, perfectamente. Ahora, yo le agregaría que se deforme de manera permanente. Porque igual y puedes tener una pieza que tú quieres que se deforme, ¿no? O sea, una liga está bien que se deforme, no es una falla mecánica si se estira. Pero si la liga ya no cumple su función, entonces ahí sí valió sombrilla, ¿no? Ya no es una pieza que mecánicamente me sirva para lo que yo quería. Entonces, que sufra una distorsión permanente. Básicamente, esas son las dos cosas que queremos evitar. Entonces, de hecho, aquí podemos ver que hay un par de cosas, obviamente separación en varias partes, distorsión permanente, cualquier cosa que ahora, estas dos son un poquito ya más específicas, ¿no? Un poquito ya más, digamos, más profesionales. Una es que se pierda su confiabilidad, es decir, todavía funciona, pero ahora no estoy tan seguro de que siga funcionando. Ahora su confiabilidad está al 90%, ¿no? O bajó al 80%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues muy sencillo, si ustedes están en un avión, no quieren estar en un avión que tenga el 80% de probabilidades de sí llegar, ¿sí? Entonces, pues definitivamente la confiabilidad importa y se puede predecir en cierta manera. Ahora, mm, esta clase, ¿se acuerdan que les había platicado? Pudiéramos decir, que el enfoque de esta clase es muy budista. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nos vamos a dar cuenta de que hay un chorro de cosas que no están, o si no budista, al menos, digamos que estas cuestiones de aceptar al universo como es, ¿no? Entonces que digan que, se puso místico el profe. La cuestión es que la falla mecánica es un fenómeno, y aquí es donde vamos a entrar. Esta es la versión, digamos que más científica, ¿no? Es un fenómeno altamente estadístico. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil, es prácticamente imposible tener un enfoque determinista, que es lo contrario, determinístico. Es decir, la falla mecánica no siempre va a suceder de la misma manera, incluso aunque se repitan las mismas condiciones. Y esto es porque no tenemos el control absoluto de cómo están fabricadas las piezas. Es decir, en mecánica de materiales nosotros veíamos un enfoque determinístico. Es decir, lo que decíamos es, yo le aplico esta carga a esta cosa, le aplico 10 newtons a esta cosa que tiene 1 milímetro cuadrado de área y entonces el esfuerzo que va a sufrir es tal. Y entonces se va a romper porque tal cosa, ¿no? O sea, el límite es tal. Bueno, y decíamos, siempre que yo le aplique 10 newtons a una cosa de esta área, o sea, es esta fuerza a esta área con este material, y decíamos, siempre va a pasar lo mismo. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que eso no es cierto. Esto es la base de cómo funciona el fenómeno. O sea, sí es correcto que este es el principio matemático. Sin embargo, nosotros no tenemos control sobre lo que pasa aquí adentro.
No tenemos control absoluto. Sí tenemos control, obviamente, porque nosotros fabricamos estas piezas, escogemos el material, diseñamos las aleaciones. Sin embargo, no sabemos exactamente qué va a pasar porque no todas, no hay una sola par, no hay un solo par de piezas que sean iguales, a pesar de que las fabrique la misma máquina con la misma empresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el mundo ingenieril? Se hace un enfoque estadístico. Entonces, yo, fabricante, te digo, no te voy a decir, no te puedo decir como fabricante, esta pieza siempre va a suceder lo mismo, todas mis piezas son iguales y exactamente va a pasar lo mismo si les haces la misma cosa. No te puedo decir eso porque es mentira. Lo que te puedo decir yo, fabricante, es, hice estas pruebas con este material y de cada pieza, de cada 100,000 piezas que tú utilices, una no va a funcionar. Las demás sí. Van a estar al menos al nivel que lo necesitas. Entonces, si fijan, es una promesa muy distinta, ¿sí? No te puedo decir, todos van a funcionar igual siempre. Sí te puedo decir, de acuerdo con las pruebas, eh, esto funciona, este porcentaje, ¿sí? Obviamente lo que nosotros queremos hacer es que el porcentaje sea lo más alto posible. Y cuando nosotros hagamos nuestros diseños, queremos que ese porcentaje cumpla con un requerimiento, lo cual es otro enfoque bien importante de aquí de la ingeniería mecánica. Ustedes no, bueno, en general, no es una buena idea aspirar a una confiabilidad del 100%, porque eso significa que sus diseños probablemente van a tener que estar súper sobrediseñados. ¿A qué me refiero? Básicamente es si ustedes diseñaran una mesa y quisieran diseñar una mesa que tuviera el 100% de probabilidad, bueno, pues básicamente si fuera una mesa para cocina, probablemente la tendrían que hacer así como no sé, de pilares de acero, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? No hay manera en el universo que esto falle. Y la verdad es que ni siquiera llega al 100%, ¿verdad? Porque pues esto eventualmente va a fallar, porque pues el material se desgasta, y no saben para qué lo van a utilizar. Ahora, lo que sí puedes decir es, bajo estas condiciones, coma, la confiabilidad es del 100%. Eso sí se puede decir, pero aquí si se fijan, esto es como un asterisco así gigante, ¿no? Dentro del el disclaimer, ¿no? Las letras chiquitas, que realmente son letras grandísimas, bajo estas condiciones. ¿A qué se refiere? Bueno, yo construyo una mesa para 4 personas y le digo, ¿sabes? Y diseño la mesa para que soporte 200 kilos. Yo espero que no vamos, que nadie va a utilizar esa mesa para subir más de 200 kilos. Y les digo, no la utilicen para más de 200 kilos. Y lo pongo en la etiqueta y lo pongo en las instrucciones. Y entonces digo, bajo estas condiciones la mesa siempre funciona. Si le haces algo más, pues ya es tu bronca. Porque no podemos garantizar eso. O sea, no hay manera mecánica de garantizar que algo es indestructible, ¿no? Entonces, no tenemos, y de hecho no tenemos que garantizar que algo sea indestructible, porque no siempre hacer algo sobrediseñado es un buen diseño. O sea, tal vez, ¿para qué quieres diseñar una mesa que soporte 500 kilos? Pues si es una mesa de cocina, ¿no? A menos de que fuera una mesa para un taller, tendría sentido. Pero si es una mesa para una persona normal que va a estar en su casa, pues probablemente se le está poniendo 500 kilos, quien está haciendo algo mal es la persona, no el fabricante, o no el diseñador, ¿no? No el ingeniero que diseñó esto. Entonces, Em, a lo que voy es, como fabricantes, nosotros como diseñadores, mecánicos, como ingenieros, tenemos que aclarar que esto funciona bajo ciertas condiciones y que de hecho nuestros diseños tienen que estar adaptados para cumplir con lo necesario y para mejorar, digamos, o sea, si queremos mejorar las condiciones, si podemos inventar una mejor material, una mejor estructura, pero no podemos prometer que algo siempre va a funcionar eternamente, ¿sí? O sea, lo que podemos prometer es, con estas condiciones, yo puedo predecir que esta pieza va a aguantar lo que tú le vas a poner. Si le pones más, no va a aguantar. Si la utilizas diferente, no puedo controlar lo que vaya a pasar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo la ven? Es, este enfoque es diferente al que usualmente vemos en física, porque pues, o sea, como que a veces pensamos que tenemos como que
no sé, como una mentalidad demasiado cientificista. A veces los ingenieros pecamos de eso y decimos, no, pues es que 2 más 2 es 4 y se acabó, o sea, no hay opción. Pero la cuestión es que pues, el mundo también tiene su componente random, ¿no? Y la cuestión es que no tenemos control absoluto de muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que una pieza mecánica depende de su forma. Esa forma la diseñan ustedes. Y bueno, pero la forma que tenga la pieza depende de la manufactura. Es decir, a ustedes les puede ocurrir una pieza súper bonita, ¿no? Así, un cuadrito así, muy hermoso. Y luego se lo van a dar a alguien para que lo fabrique. Y ese alguien que lo fabrique, pues va a tener sus propias máquinas y las máquinas tienen límites. Va a tener sus propios elementos que van a fabricar no exactamente lo que ustedes hicieron. Muy probablemente, si los planos están correctos y todo está bien, esta pieza de manufactura se va a parecer a esta pieza del diseño, pero nunca puede ser exactamente igual, ¿sí? Y puede ser una diferencia incluso a nivel microscópico. Sin embargo, existen esas diferencias. Obviamente, la persona que manufactura o la compañía que manufactura, pues tiene que asegurarse de que esto se parezca lo más posible a tu diseño, ¿no? Porque si no, pues entonces sí es culpa de ellos. Tampoco se pueden lavar las manos de no, es que no es perfecto. O sea, sí, de hecho es al contrario, ¿no? La responsabilidad de la gente que manufactura piezas es hacerlo tan parecido al diseño como sea posible. Y luego también depende de otra cosa, ¿no? Depende también del material. Y entonces esto también entra dentro de la manufactura, porque el material, pues a menos de que fuera un nanomaterial, cosa que sí existe y sí se está fabricando, no tenemos un control átomo por átomo de cómo está el material. Entonces, hay veces que ciertas partes no van a cumplir con el mismo estándar que otras partes, simplemente porque el proceso cambió. Digamos que tenemos manera de garantizar que el material se va a fabricar de manera parecida, pero no tenemos manera de asegurar que todos los materiales sean exactamente iguales para todas las piezas. Entonces, si se fijan, hay muchas partes que tienen un elemento random. Entonces, no es posible esperar que el comportamiento no tenga un elemento random, ¿sí? O sea, que el comportamiento de los materiales. Entonces, ¿cuál es nuestra labor aquí? Por eso les decía esta cuestión de que hay que verlo con otro enfoque. Nuestra labor aquí es predecir y prepararnos. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que la pregunta clave es el cuándo. ¿Cuándo va a suceder la falla? ¿Cuándo tendría que estar yo preocupado por este elemento? ¿Cuánto tiempo va a vivir? ¿Cuándo va a aguantar? Nuestra labor aquí dentro de esta, o sea, como ingenieros mecánicos, es diseñar, predecir y prepararnos. Es decir, nuestro diseño nosotros lo vamos a hacer y vamos a decir, esto funciona bajo estas condiciones. Pero también, ¿cuándo va a funcionar? Bueno, pues yo creo que bajo estas condiciones va a tener un ciclo de vida de 1 millón de ciclos, 10 millones de ciclos, 100 millones de ciclos. Suena mucho, pero realmente, si ponemos a pensarnos que un motor, por ejemplo, corre a 3.600 revoluciones por minuto, son 3.600 ciclos en un minuto. Entonces en una hora, pues ya tenemos eso por 60. Entonces en un día, pues ya tenemos un par de millones ahí, ¿no? Entonces, lo que podemos decir nosotros es, um, este diseño, bajo las características de operación, funciona hasta 10.000 horas. Y ya después de las 10.000 horas, tu responsabilidad, usuario, es checar que no esté dañado y cambiarlo, ¿sí? Darle mantenimiento. Y eso es una parte muy importante de la ingeniería, el mantenimiento, porque las cosas necesitan que las analicemos y que determinemos cuándo se tienen que cambiar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver aquí también. Entonces, si fijan, el enfoque es un poquito diferente y es un poquito más aterrizado a decir, bueno, esto pasaba en el mundo ideal, pero ahora que lo aterrizamos en un producto o en una máquina, en un mecanismo, tenemos que darnos cuenta de que hay muchas cosas que considerar que pueden dañar la vida de nuestro producto. ¿Cómo la ven? Esa es la parte como ideológica no ideológica, porque no es una ideología, no, más bien es como la actitud, la parte actitudinal de esta materia, cómo tenemos que pensar al respecto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta.
¿Cómo lo ven? ¿Tiene sentido? Está bien. Entonces, muy bien. Ok, veo algunos pulgares por ahí arriba. Muy bien. Excelente. Entonces, esa es la perspectiva que les invito a que tengan durante todo este bloque. ¿Sí? Muy bien. Ahora, precisamente también por eso es algo que les pongo yo en otra. Obviamente aquí no, antes de que me vayan a decir antes que me vayan a cancelar, aquí en esta cuestión no falleció nadie. Es una obra que se derribó cuando estaba sola, porque de hecho se dieron cuenta de que eso iba a pasar. Esto sucedió hace un par de años, en Ciudad de México. Desgraciadamente no es como lo que acaba de pasar en el metro, que es una tragedia terrible y es muy, muy triste por X razones. Bueno, muchas razones, pues, pero la cuestión es que esto sí fue un error de diseño así, tal cual. O sea, esto fue una plaza comercial que los ingenieros, que en este caso eran ingenieros civiles, pero ven lo mismo que nosotros en esta cuestión de resistencia mecánica, pues básicamente hubo un error, se determinó que hubo un error de diseño, entonces el segundo piso del mall se cayó. No había nadie, ya habían evacuado, de hecho lo estaban construyendo y se dieron cuenta de que se iba a caer y entonces evacuaron todo, cerraron y se cayó solito. Entonces, esta es la parte como de valores, ¿no? Que tenemos que, porque a veces nos dicen, la ética del ejercicio profesional y todo esto. Y pues la verdad es que sus diseños, tal vez no van a diseñar este edificio, pero van a diseñar algo cuya integridad es importante para una persona, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta la seriedad de lo que estamos haciendo. Estamos diseñando cosas mecánicas para que no fallen y para que cuando fallen lo hagan de manera controlada. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Hay que tomarnos en serio lo que estamos haciendo. No estamos jugando aquí nomás, pero esto. O sea, sí es divertida la ingeniería, pero también es muy serio. Ok. De hecho, hay una disciplina, ya nada más, antes de empezar con la parte de la materia. Hay una disciplina que se conoce como ingeniería de falla, que les digo que no es lo que siente uno cuando está estudiando, ¿no? Failure engineering, o sea, como fallando en ser ingeniero. Más bien es este tipo de ingenieros am, dedican a analizar los componentes mecánicos y a determinar cuándo van a fallar y a determinar cuándo hay que darle este mantenimiento a las cosas. Y curiosamente es una disciplina que es bien pagada. Entonces, esto de analizar cuestiones mecánicas y determinar cuándo van a fallar es muy importante, súper, súper crítico. Luego vemos un videito por ahí. Pero bueno, obviamente es muy importante, creo que no tengo que explicar el por qué, ¿no? Esta clase de cosas pueden evitar que sucedan fallas catastróficas. Y bueno, la falla tiene dos caras. Una es la estática y otra es la dinámica. Vamos a empezar por la estática porque la estática es la base de la dinámica, pero la dinámica es la parte como que, a la que queremos llegar, ¿no? En esta materia porque vamos a hablar del mecanismo. Entonces, una falla estática es cuando la carga, vamos a empezar, les digo, por la estática. Y lo que sucede es que una carga estática es aquella que no cambia de tres cosas, que no cambia de magnitud, no cambia de dirección y no cambia de punto de aplicación. Entonces, si su carga es constante, entonces tu elemento está sometido a una carga estática, ¿sí? O sea, no se hace más grande ni más pequeña, no cambia de dirección y siempre se aplica en el mismo punto del cuerpo. En ese caso, tenemos una falla estática y ya nada más quería recordarles este fenómeno de la concentración de esfuerzos, que de hecho por aquí traigo, vamos a ver si se ve el videito. Por aquí hay un video. Déjenme les pongo aquí les comparto el sonido. Bend setup, there is a bar of plastic in the 4-point bend jig with a notch in it. We're going to use that notch to show the effects of stress concentration. The plastic is photoelastic, and when we put it in polarized light, there will be colors representing the amount of stress exhibited by the material. And so here's the cross polarizers slid into place. And so Entonces, no sé si escucharon, pero este es un tipo de plástico especial que cuando le ponemos luz polarizada o le ponemos un filtro de luz, lo que hace es que podemos ver el esfuerzo.
O sea, todo lo que estuvimos viendo en mecánica de materiales, de calcular el sigma y el estrés y todo eso, aquí lo podemos ver en estos materiales. Entonces está súper místico porque realmente el material se comporta de manera que deja pasar la luz si hay esfuerzo, si no hay esfuerzo. Y si hay esfuerzo, no la deja pasar. Entonces, es un tipo de material muy, muy interesante. So what you can see is under the loading points, there's stress. And then you can even see at the notch that the colors are concentrated. The other thing is this is a bending apparatus, and so what you'll notice in the center is that it will remain pretty much clear, and that's because that's the neutral point, because on the top we're going to have compression, and the bottom we're going to have tension. So what we're going to do is we're going to increase the stress, the far field applied stress, and what you'll see is that the stress will be concentrated near the crack tip, or where the notch is. So I'm going to do this side to side, a little bit on each side. And so you notice how the colors increase, but then the distance between bands of color around the notch are smaller and more concentrated. So what we're showing is the stress concentrated around the notch. Now I want to focus in, I want to repeat this experiment, but focus in on the notch. Okay, so now we're showing the notch up close, and you can see that there's kind of this grayish color that representing a relatively small amount of stress. I'm going to increase the stress as before, and you'll be able to see the evolution of the stress concentration adjacent to the notch tip. Ok, entonces lo que pasó aquí, si se fijan, tenemos un elemento que creo que espero que sí se entienda, si no de cualquier modo voy a dibujar. Tiene dos fuerzas, ¿no? Tiene unas fuerzas aquí. Me cambié de color porque se note más. Tiene unas fuerzas aquí y unas fuerzas aquí. Y entonces, ustedes ya saben que lo que le está pasando es bending. Digo, espero que sepan, ¿no? La idea. Entonces se está flexionando esta pieza y aquí lo que podemos ver es que los colores estos indican un cambio en el esfuerzo. Colores. Lo que decía la persona que está narrando el video es que si se fijan aquí en esta sección intermedia es claro, o sea, esta parte es clara, porque como recordarán, el bending no tiene esfuerzo en el eje neutro. Pero bueno, si se fijan, lo que quería recordar aquí era el factor de concentración de esfuerzos. Concentración de esfuerzos. Eso va a ser vital ahora que lo veamos aquí en máquinas, en esta parte de diseño de máquinas. Siempre que tengamos un elemento que es un cambio abrupto en la geometría, es decir, una muesca, un agujero, una reducción de diámetro, siempre que tengamos algo así, vamos a tener concentración de esfuerzo. Y aquí lo podemos ver claramente. Hay más líneas que están llegando aquí como convergiendo, ¿no? En este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este punto es el que va a fallar antes. O sea, el primero que va a fallar, donde va a empezar la falla, va a ser aquí. Porque hay una reducción, porque hay una concentración de esfuerzos causada por esta pequeña muesca de ahí, ¿no? Este pequeño cambio en la dimensión. Les quería presentar este video porque los materiales fotoelásticos, de hecho, sirven mucho. Son unos materiales que nos permiten ver el esfuerzo y es como una manera experimental de hacer lo que hicimos en mecánica de materiales. Porque, déjenme nada más, vamos al siguiente video. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo podemos utilizar esto? Miren, este es otro video que está muy interesante. Esto se los voy a narrar yo. Esto es un hueso cubierto de material fotoelástico. Entonces le aplicamos una carga. Y aquí lo que nos permite ver el material fotoelástico es cómo se comporta el esfuerzo dentro de este hueso. Hicimos un corte, ¿no? Y en lugar del material del hueso, lo que ponemos es, cubrimos con una capa de este tipo de material y le echamos luz polarizada, que es esta luz que pasa a través de un filtro. Y lo interesante es que ustedes recuerden, la concentración de esfuerzos no depende del material, depende de la forma y depende de la carga. Entonces, podemos construir esta capa de material fotoelástico y nos va a permitir determinar dónde está la mayor cantidad de esfuerzo. Si se fijan, esa era la pregunta en mecánica de materiales. Y aquí lo podemos ver, se puede visualizar. Entonces, hagan de cuenta que es como hacer un análisis de elemento finito, pero en físico. Entonces, está muy chido. Entonces, eso quería recordarles.
Y bueno, ¿cómo la ven? Hasta aquí, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a tomarnos un breve descansito. A las 10 nos vemos. ¿Sí? Vamos Sale, a... profe. Ok, excelente. Vamos a pausar. Listo, muy bien. Retomamos la sesión y estuvo un pequeño ahí glitch en la Matrix, pero ya volvimos a grabar y estamos preguntando acerca del factor de seguridad. Y les preguntaba, lo último que dije fue, si yo propongo un factor de seguridad de 2, ¿qué significa? ¿Qué estoy diciendo? Que va a poder 2 veces el esfuerzo propuesto o requerido. Ok. A ver, Bueno, quiero que quede así como soportar. bien claro. Perdón. En el ejemplo del elevador, ¿qué significaría un esfuerzo, un factor de seguridad de 2? Que se va a permitir la mitad del máximo. Exacto. Es decir, probablemente mi elevador aguanta el peso equivalente a 30 personas, pero yo le voy a poner en el letrero que aguanta 15 personas. Y eso es porque, pues, no sé qué tipo de personas van a entrar. Y no sé, o sea, hay muchas variables en cuanto a cuánto pesa una persona, entonces hay un peso ahí flexible. Pero si yo le pongo 15, ya la gente se va a controlar, ¿no? Bueno, esperamos que se vaya a controlar. Entonces, sí, eso significaría un factor de seguridad de 2. Entonces, estamos fingiendo que la pieza aguanta la mitad de lo que realmente aguanta. Y lo estamos dividiendo entre 2. Por eso, si se fijan, la N aparece abajo, dividiendo al factor de excedencia, ¿no? Al esfuerzo de excedencia. Si mi esfuerzo de excedencia fueran 400 megas, entonces yo voy a jugar a que mi esfuerzo de excedencia es el real dividido entre el factor de seguridad. Entonces voy a jugar a que es 200 y voy a pretender que mi pieza realmente aguanta la mitad de lo que sí aguanta. ¿Sí? Entonces eso es el factor de seguridad. Y entonces ya cuando lo ponemos en una ecuación, ya entonces esto nos ayuda a determinar cuál sería el esfuerzo máximo que puede soportar. Esta de nuevo es la teoría de Tresca. Y lo que nos dice es que hay 3 casos, porque si se fijan en los esfuerzos principales, hay 3 cosas que pueden suceder. Hay 3 casos separados. De hecho, los voy a poner aquí. Vamos a ver. Ahí está. 3 casos separados. Uno es cuando los dos son positivos, o sea, cuando sigma A y sigma B son mayores de 0. Uno es cuando uno es positivo y el otro es negativo, y otro es cuando los dos son negativos. ¿Sí? ¿Y qué significa? La teoría de Tresca nos dice que hay que hacer 2 cosas distintas. ¿Sí? La teoría de Tresca nos dice que cuando, pues básicamente cuando tenemos esto, cuando los dos son positivos, solo nos debe preocupar el más positivo, que siempre es A, porque sigma A es el que se obtiene. ¿Se acuerdan? Es el promedio, o sea, la fórmula de los esfuerzos principales, sigma A y sigma B, es el promedio más menos lo que está en la raíz cuadrada, ¿no? Que es x menos y entre 2, raíz cuadrada, elevado al cuadrado, más cortante xy al cuadrado, ¿no? Entonces, el sigma A o el sigma 1 siempre se obtiene con el más, y el sigma A, y sigma B siempre se obtiene con el 2, entonces, con el negativo, perdón. Entonces, el más positivo siempre va a ser sigma A. Entonces, si los dos son positivos, entonces solo me debe preocupar sigma A. Y lo único que tengo que hacer yo es determinar que sigma A no se pase de lanza. ¿Sí? Ahora, si uno es positivo y el otro es negativo, lo que yo tengo que determinar es que, bueno, lo que dice la teoría de Tresca es que estos dos se ayudan. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues básicamente tenemos un cuadrito, ¿no? Y si tenemos un sigma A positivo y un sigma B, un sigma B negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esta cosa se va a deformar más fácil, ¿no? Porque de los lados lo estoy estirando y de arriba y abajo lo estoy comprimiendo. Entonces, esto va a hacer que se deforme. Y lo que nos dice la teoría de Tresca es que esta deformación es lo que causa la falla. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de cuando el esfuerzo es positivo en ambos lados, pues no se deforma tanto porque
bueno, se convierte tal vez en un cuadrito un poquito más grande. Pero, si se fijan, aquí hay una pequeña lucha, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tenemos el cuadrito? Si se acuerdan que lo vimos en el comportamiento de materiales, ¿no? Hablamos del coeficiente de Poisson un poco y dijimos, cuando estiramos esta pieza, ¿qué pasa? Pues, cuando se estire, eventualmente va a quedar un poquito más larga, pero también un poquito más chaparrita por el efecto de Poisson. Que es decir, el material se contrae, ¿no? Se contrae en la otra dimensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un esfuerzo así y luego también aplico otro esfuerzo positivo, entonces esos dos efectos se contrarrestan, ¿sí? Porque esta fuerza, vamos a cambiar de color, la fuerza que está en rojo trata de hacer que se comprima en vertical y la fuerza que está en verde trata de hacer que se comprima en horizontal. Pero como las dos fuerzas, la fuerza en rojo estira y la otra fuerza en verde también estira, entonces si se fijan están como que luchando una contra la otra, ¿sí? Lo que pasa en el caso contrario es cuando tenemos un cuadrito donde yo aplico una fuerza horizontal positiva y una fuerza vertical negativa. ¿Qué sucede? Se están ayudando, ¿no? Al yo apachurrar este elemento, al aplicar una fuerza de compresión arriba, lo que va a tratar de hacer es estirarse a los lados, ¿no? Se va a hacer un poquito más gordito, ¿no? En términos coloquiales. ¿Y qué va a pasar? Pues también resulta que aparte de eso yo estoy aplicando una fuerza que también hace el mismo efecto de estirar, o sea, de expandirlo en la dimensión horizontal. Entonces, de acuerdo con la teoría de Tresca, esto es más dañino que esto de acá, ¿no? O sea, esto es más malo, esto es un poquito más aguantable. Entonces, obviamente cuando los dos son negativos, pues también el que más me importa es el más negativo, ¿no? El otro no me va a importar tanto porque es el mismo caso. Y bueno. Que de hecho, si lo ponemos en términos gráficos, esto se conoce como la zona de seguridad. ¿Sí? Esto sería la safe zone. ¿Qué significa? Mientras mi componente esté aquí adentro, todo está muy padre. Y si se fijan, esta es una gráfica que me dice, perdón, aquí estamos graficando el esfuerzo principal, un esfuerzo principal contra el otro esfuerzo principal. Entonces es muy sencillo. Vamos a suponer que nuestro esfuerzo principal es 100. Me gusta esta parte gráfica porque nos ayuda a entender el fenómeno un poquito más. Vamos a decir que mi esfuerzo máximo permisible es 100, o sea, mi esfuerzo de excedencia. Entonces, de acuerdo con la teoría de Tresca, existe el caso 1. El caso 1 es el primer cuadrante. Cuando sigma A es positivo. Perdón, sigma A y sigma B, ambos son positivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo nada más me tengo que, digamos que, por ejemplo, sigma A fuera igual a 80 y sigma B fuera igual a 30. Entonces, eso significa que si esto es 100, 100, o sea, esto es la cantidad de esfuerzo, ¿verdad? O sea, megapascales. Entonces, sigma A estaría en los 80 y sigma B estaría en 30. Este es mi punto, que representa la cantidad de esfuerzo que está sufriendo el cuerpo. Si se fijan, está dentro de la safe zone, entonces está bien. Y lo único que tengo que vigilar yo es que si yo le aplico más carga, pues que no pase sigma A de 100, ¿no? O sea, si este elemento se empieza a mover así, si yo le empiezo a aplicar más carga, entonces eventualmente va a romper la línea de seguridad y entonces aquí si yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Aquí yo ya no garantizo nada. Ahí ya te estás metiendo en broncas y muy probablemente se va a romper. Ok. Ese sería el caso 1. El caso 2 es cuando sigma A es positivo y sigma B es negativo. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a poner el mismo efecto, ¿no? Vamos a decir, pues que sigma A vale 80, pero ahora vamos a decir que sigma B vale menos 30. ¿Qué va a pasar? De acuerdo con la teoría de Tresca, vamos a poner el otro punto, vamos a ponerlo en verde. Suponemos que también sigma A sigue valiendo 80, pero sigma B vale menos 30. Si se fijan, aquí ya me salí del límite, porque en teoría, de hecho, mi límite, si sigma A vale 80 y mi esfuerzo de excedencia es de 100, entonces sigma B debería ser
A lo mucho, o sea, el límite es hasta menos 20, para que sumados, o bueno, sus magnitudes sumadas, porque acuérdense que la teoría de Tresca nos dice que cuando son contrarios, se suman, o sea, se ayudan. Entonces, si se van a ayudar, pues entre los dos no me tienen que dar más de 100. La bronca es que aquí, como sigma b es menos 30, entonces ya me salí del área segura. Si se fijan, a pesar de que es un espejo, porque en positivo sí hay más margen, en negativo no hay tanto margen. O sea, esta línea es la frontera. Porque en negativo los dos esfuerzos ayudan, en positivo se contrarrestan. Y el caso 3, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el caso 1, entonces no es el caso 3. Sería el tercer cuadrante. Ah, bueno, se me olvidó poner aquí que el caso 2 sería el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues los dos son negativos, ¿no? Vamos a decir que sigma A es menos 30, vamos a poner otro valor, menos 20, y sigma B es, además vamos a poner lo mismo, menos 30 y menos 80. Acuérdense que sigma B siempre es el más negativo, por eso los volteé. ¿Qué significa esto? Sigma A es menos 30, sigma B es menos 80. Seguimos dentro del espacio seguro. Entonces no debe haber ningún problema. Si se fijan, como estamos en este caso, entonces, pues prácticamente solo nos importa el más negativo, ¿no? Con que el más negativo no pase del límite. El otro puede ser lo que sea. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un problema. Vamos a hacer este problema. Dice así. Bueno, dice muchas cosas, pero les voy a explicar mejor yo aquí en vivo para que no, para que quede un poco más claro. Tenemos esta barra está hecha de un cierto metal, un acero, y lo que nos preguntan es, ¿cuál de los puntos? Esto todavía es medio mecánica de materiales, para que no digan, oiga, y usted me prometió que íbamos a hablar de cuándo iba a fallar. Hay que primero aterrizar este asunto de estático bien y luego nos movemos a la parte del temporal, ¿sí? Primero la parte espacial. Muy bien, pregunta. Si yo tengo esta pieza, ustedes la ven así, ustedes ya tienen un poquito más de conocimiento al respecto. Suponemos que, bueno, el problema nos pide una cosa, pero primero quiero hacer esta pregunta más abierta. ¿Dónde creen que va a suceder la falla mecánica? ¿Cuál es el punto que ustedes dicen, este es el punto más vulnerable? Hay varios puntos. Donde dice 1 pulgada de... Lo que les iba a decir es, hay nombres, ¿no? O sea, los puntos que tenemos aquí, el punto O, punto A, punto B, punto C, punto D. ¿Cuál punto creen que esté más peligrante? El punto A, ¿no? El punto A. ¿Por qué el punto A? Porque es donde hay más palanca. Ok. ¿No hay más palanca en el punto O? Pues sí, pero Sí, supongo pero que está está más bien grueso. pegado, ¿no? Sí, está más gordo, pero supongo que pues está bien puesto, no sé. Bueno, sí, de hecho tiene que estar bien puesto, ¿no? O sea, se supone que esto está como amarrado. Pero acuérdate o sea, sí, creo más bien la respuesta va por donde comentaba también Eric. Es más grueso. Entonces, ese punto, aunque probablemente sufra más momento, va a sufrir menos esfuerzo. Es lo más probable, porque el área es más grande. ¿Qué otra cosa les hace pensar que el punto A? Hay otra cosa importante que nos hace pensar en el punto A. La acabamos de comentar ahorita. No sé si alguien trató de contestar, se vio como un micrófono por ahí. Yo pensé que el adelgazamiento que tiene. Exacto. Existe una reducción de diámetro, un adelgazamiento, lo cual significa que, así como una sirena de alarma, ¿no?
Aquí, ¿qué hay? Esto es como se conoce en el mundo ingenieril como concentración de esfuerzos. Entonces, como hay una reducción de diámetro, hay una, o sea, este decremento, si lo vemos de lado, es básicamente una esquina, ¿no? O aunque tal vez es un redondeo, pero hay una reducción. El diámetro era este y ahora es este. Eso significa que en este punto, justo aquí, hay concentración de esfuerzo. Entonces, de ahí se va a poner todavía más macabro. Entonces, sí, muy bien, bien identificado, el punto A. Ahora, el punto A es toda esta circunferencia, ¿no? Déjame lo pongo con rojo para que se entienda. Más bien sería así y luego por acá atrás así puntitos. Muy bien. Ahí está. Ahora, en esa circunferencia que representa el punto A, voy a hacer este corte, ¿no? Voy a hacer así como si fuera un zoom in. Todo esto. ¿Cuál punto dentro del punto A es más vulnerable? O sea, el punto A es todo este corte, ¿no? Hagan de cuenta que hice aquí una rebanada. Entonces, esta rebanada es el punto A. Dentro de ese punto A, ¿cuál es la sección? ¿Qué puntos sufren más esfuerzo? Mm, Los de las orillas, profe, Las orillas, ¿por qué? porque tiene, con respecto al centro, ejerce más torque. Ok. Mm, sí O, está bien, pero falta un cachito porque no es realmente que ejerza más torque, porque el torque es el mismo en toda la cara, ¿no? O sea, el torque es un valor constante, pero sí va por ahí. Más bien, si se acuerdan, el torque produce algo que se conoce como esfuerzo cortante de torsión. Y la torsión depende del torque, pero también depende del radio y depende de J, que es el momento polar de inercia. Entonces, mientras más a la orilla esté yo, más esfuerzo cortante va a haber. Entonces, sí, por cuestión del torque, perdón, por cuestión del esfuerzo cortante por torsión, es las orillas. Muy bien. Ahora, dentro de esa orilla, ¿qué punto es más susceptible a otro tipo de esfuerzo? Hay otro tipo de esfuerzo por aquí, ¿no? Ya se fijaron cómo está aplicándose la fuerza, ¿verdad? Quiero pensar. La fuerza es una palanca, entonces le estamos aplicando aquí hacia abajo. ¿Sí? Básicamente le estamos torciendo, pero también le estamos haciendo otra cosa. una normal. Una normal, exactamente. O sea, hay un esfuerzo que se conoce como esfuerzo de flexión, ¿no? Esfuerzo de flexión, porque básicamente esta fuerza la estamos aplicando así. ¿Y qué le va a pasar a este tubo? Pues le van a pasar dos cosas. Se va a torcer en esta dirección, pero aparte también, este tubo se va a doblar, así. Vamos a ponerlo aquí como una línea rosa. Este tubo probablemente va a hacer esto, ¿no? Estamos aplicando una fuerza y es como si lo estuviéramos aplicando aquí. O sea, la podemos recorrer y tenemos una fuerza que está tratando de doblar al tubo. ¿Estamos de acuerdo? Y esa fuerza genera un esfuerzo de flexión que se llama, que se calcula así, ¿no? Momento por distancia, dividido entre el momento de inercia. Ahora, ¿dónde es máximo ese momento de flexión? Ya aquí viéndose allá dentro de este corte y dentro de dentro de este corte, ¿dónde es el momento de flexión? Se vuelve más grande. Igual en las orillas, Casi, casi. pero tendría que ser en las partes de arriba y en las de abajo. Pero Ándale, perfecto. Tendría que ser en las orillas, pero en el límite, ¿no? O sea, o aquí arriba o aquí abajo. Justo en la parte de hasta arriba. Vamos a poner así como un puntito aquí y un puntito aquí. Entonces, si se fijan, ya descubrimos, o sea, muy buen trabajo, primero que nada, bien hecho. Espero que los demás también que no participaron de manera vocal también hayan ido siguiendo el proceso. Porque ya, si se fijan, ya ya estamos desarrollando un poquito más un ojo clínico. O sea, ya vimos esta pieza, que digo, si no lo han desarrollado todavía, este es el momento para hacerlo, ¿verdad? O sea, hay que trabajar en ello. Vimos esta pieza y dijimos, ¿cuál es el punto cuál es la sección más débil? Pues la sección A porque tiene una concentración de esfuerzos y porque hay mucho brazo de palanca. Perfecto. Pero luego ya después nos metimos un poquito más allá y dijimos, bueno, pero dentro de la sección A, lo que sufre más esfuerzo son las orillas por la torsión
y el punto de arriba y el punto de abajo por la flexión. Entonces ya tenemos identificados los puntos más críticos de esta pieza mecánica y eso es súper útil porque sí, ya no tengo que analizar todos los puntos y no tengo que irme preguntando qué va a pasar con todas las piezas, porque ya sabemos que lo que va a pasar es que si en algún lugar va a fallar, si esta pieza está bien fabricada, obviamente, si en algún lugar va a fallar, es lo más probable es que empiece por ahí. Entonces, también me estoy ahorrando trabajo, ¿no? No estoy haciendo análisis aquí, luego aquí, luego aquí. ¿Para qué hago eso si ya sé que las condiciones hacen que el punto más vulnerable sea la sección A? Y no solo la sección A, sino el punto de arriba de la sección A o y el punto de abajo de la sección A. Lo cual está súper chido porque ya lo pudimos localizar así súper preciso, ¿no? Súper, digamos, con mucha especificidad, ¿no? Súper específico. Entonces, bien, entonces, vamos a empezar por ahí. Si el tubo aguanta en esa parte, entonces todo lo demás, lo más probable es que también aguante. Ahora, bueno, voy a ponerle aquí nada más. Flexión, perdón, y también flexión máxima. Ok, ¿me ayudan a calcular esto, porfis? Bueno, de hecho, a ver, ¿cuál es la pregunta? Ahora sí vámonos ya vimos el problemita, ¿no? Ya vimos el diagrama, ya entendimos dónde está el análisis. Dice, hay una cierta fuerza F que tenemos que aplicar en el punto D. Y lo que nos dice el problema es lo siguiente. Tenemos una barra hecha de un acero 10, IC 1035 con que fue tratada, forjada y tratada con temperatura de manera que tiene una resistencia como mínimo de 81 kilo PSI. O sea, básicamente lo que nos dijeron con todo eso es, tenemos una barra de acero cuyo esfuerzo de excedencia es 81. Que si se fijan aquí, el libro también utiliza ese mismo lenguaje, o sea, sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Dice que fue tratada, o sea, esta pieza de este material, se le hicieron ciertas cosas para que por lo menos tenga 81 kilo PSI. Si se fijan, ya no nos está diciendo la barra tiene 81 kilo PSI. Lo que nos está prometiendo es, se hizo lo posible, más bien, los procesos que se hicieron garantizan que al menos tiene 81, entonces no nos vamos a ir más arriba. Probablemente puede haber ciertas partes del material que tengan más resistencia, pero no nos importa eso porque ¿qué es lo que hay que pensar aquí? Siempre hay que tener en cuenta en esta materia también a nuestro queridísimo amigo, el Murphy, ¿no? Que ustedes conocerán por la ley de el Murphy, que básicamente nos dice que lo peor o sea, las condiciones, si existen las condiciones, puede pasar el peor caso, ¿no? Posible. Entonces hay que estar preparados para esa clase de cosas. ¿Y cuál sería el peor caso posible en esta pieza mecánica? Bueno, que el mínimo producido por mi proceso de manufactura suceda, o sea, que digamos que el material es distribuido, ¿no? Y no todo el material tiene la misma resistencia mecánica. El peor caso de todo sería que la mínima resistencia mecánica esté en el punto más débil o en el punto más sometido a esfuerzos. Entonces, pues lo que vamos a hacer es prepararnos contra este señor. Y vamos a decir, bueno, vamos a ver qué pasaría en caso de que lo peor suceda. Y vamos a diseñar considerando que eso puede suceder. Entonces, muy bien. Nos dice, pues, que la resistencia aquí es de 81 kilo PSI en el caso más grave. Es el mínimo. Y pues listo, hay que calcular dos cosas, ¿no? Primero que nada, el esfuerzo de torsión. ¿Cuánto sería el esfuerzo de torsión? Ah, bueno, primero, porque la pregunta, ahora sí, perdón, la pregunta del problema es, ¿cuánta fuerza puedo aplicar aquí? ¿Cuál es la mayor fuerza F que puedo aplicar? ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la teoría de máximo esfuerzo cortante. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. ¿Me pueden ayudar a calcular este esfuerzo de torsión? ¿Se acuerdan? La fórmula es torque por radio sobre J.
Muy bien. ¿Cuánto vale, cuánto es el torque que estaríamos aplicando? Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Quieren participar o qué onda? ¿De cuánto es la fuerza? Ah, no, pues no sabemos la fuerza. ¿Ah? Exactamente, no sabemos la fuerza, entonces. No, pues estás sacando otra cosa. Los voy a poner acá en la pantalla de junto, así que si volteo para acá, no los estoy tirando a Lucas, los estoy viendo, de hecho. Pues para poder tener la reacción así en vivo. Muy bien, alguien que nos ayude a calcular esto. Digo, ya hablé mucho, ¿verdad? Ustedes también participen. ¿Cuál es el torque que va a estar actuando ahí en ese tubo? No sería pues 15 por F. 15 por F, exactamente. 15 porque es el brazo de palanca, ¿no? Este brazo de aquí. Sí. 15 pulgadas. Perfecto. Entonces, el esfuerzo de torsión nos va a quedar 15F por el radio. ¿Cuál es el radio? Una pulgada. Casi, ese es el diámetro. Ah, digo, 0.5. Exactamente. 0.5 pulgadas. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, 15F por 0.5 pulgadas dividido entre J. ¿Cuánto vale J? J es, ¿qué dijimos? Pi entre 2 por radio a la cuarta. Bueno, sí, ¿cuánto es eso? .0.098. 98. Perfecto. Pulgadas cuartas, ¿verdad? Ahora, 0.098 pulgadas cuartas. Eso significa que el esfuerzo de cortante por torsión es 15 por 0.5 entre 0.098 por F, ¿no? 76.53 Fs. ¿Estamos de acuerdo? Nomás lo dejé todo expresado en términos de F, ¿no? Ok. Aguas por ahí. Hay un micrófono desmuteado también. Voy a ver si los puedo silenciar. Ahí está. Ok. Digo, es que luego gritan los hermanos y cosas así y se pone muy divertido. Pero nos va a desconcentrar. Ok. Entonces, este cálculo ya está listo. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a borrar el resto, de hecho. Vamos a borrar. Vamos a dejarlo aquí. Luego, el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de bending, se calcula como momento de flexión por distancia sobre momento de inercia. ¿Cuál sería el momento? Digamos que ya trasladamos esa fuerza, ya la trasladamos para acá, la fuerza F, y ya sabemos que también aquí genera un momento de 15F, ¿no? El momento en X. Ahora, lo que vamos a calcular es el momento en Z, ¿verdad? El momento que está tratando de hacer una flexión en este respecto. ¿Cuál sería el momento en Z? Causado por esa fuerza.
¿Alguien tiene alguna idea? Sería F12, creo. Casi. 14. 14, exacto. Sí ven por qué 14, ¿verdad? Sí, ahí no había visto esas dos pulgadas extra. Ahí. Ándale, perfecto. Entonces, la distancia que hay desde el punto de aplicación medida sobre el eje X es de 14 pulgadas. Entonces, esto sería, el momento sería 14F. Súper chido. Luego, Profe, ¿y por qué lo está haciendo hasta el punto A y no hasta el punto O, que es el que se encuentra más cerca de donde se interseccionan la Z y la Y? muy bien. Porque dijimos que el punto A era el más débil por las otras cuestiones, ¿sí? Ok. Simplemente porque dijimos la distancia es muy grande, hay una concentración de esfuerzo. De hecho, qué bueno que hiciste esa pregunta. Justamente nos ahorramos tener que hacer el análisis del punto O, porque ya descubrimos que en teoría el punto A sufre más esfuerzo, porque es más delgado, porque hay concentración de esfuerzo. Entonces, a pesar de que el momento en el punto O sería más grande, el momento con respecto de O sería 16F, ¿no? Otras 2 pulgadas. Es más grande, pero su área es mayor, su momento de inercia es mayor, no hay concentración de esfuerzos, entonces probablemente ese punto no va a sufrir tanto esfuerzo. Y pues, lo ignoramos. Sí me expliqué, ¿verdad, Omar? Sí. Bien. Ok, ahora. Ya tenemos el momento. ¿Cuál sería la distancia? La distancia C. Dijimos que el punto es la rebanada del punto A y estamos analizando el punto de arriba y el punto de abajo. ¿Cuál sería la distancia? ¿Se acuerdan? ¿Esa C qué significaba? 3.5. Punto 5, muy bien. ¿Cómo supiste, Eric? Pues como el eje está a la mitad, pues es la mitad del radio. Bueno, digo, la mitad del diámetro, perdón. Exactamente. El eje neutro, el neutral axis, si se acuerdan, que es donde no hay esfuerzo constante, pero no hay esfuerzo de flexión, pasa por el centroide, que es la mitad. Entonces, la distancia máxima es esta C. Muy bien. Si se fijan, este turbo repaso del primer bloque. Muy bien, entonces 0.5 pulgadas, excelente. ¿Y cuánto es el momento de inercia? Pues el momento de inercia es la mitad del momento polar de inercia para en un círculo. Entonces, pues ya, no hay mucho que hacer, ¿no? 0.098 entre 2. 0.49. Profe, pero C en A es, bueno, el radio de A es 1/8 pulgada, ¿no? No, pero qué bueno que hiciste ese comentario porque podríamos confundirnos. Este octavo de pulgada es el radio del fillet, del fileteado, del redondeo, en otras palabras. Ah, ok, sí. Sí, pero Ok. qué bueno que lo comentaste porque se ve un poquito confuso, entonces, sí, es muy importante identificar eso, de manera correcta. Muy bien. Ahora, pues listo, ¿no? Ya tenemos todo. ¿Me pueden ayudar a calcular cuánto es el valor del esfuerzo de flexión? Nos va a quedar en términos de F otra vez, ¿no? Sería 14F por 5 pulgadas sobre 0.049 pulgadas cuartas. Hoy, cuartas. Vamos a ver cuánto es esto. 14. 1. Ajá. Dio 1 F. ¿Cuánto quedó, perdón? Perdón. Ah, no, espera, no. Olvídalo. Había puesto. 142.85 F 142.85F. sobre pulgada cúbica. Sí, que probablemente sea. De hecho, en teoría tendría que quedar, o sea, es una buena pregunta. Que parece que es sobre pulgada cúbica, pero 14 está en pulgadas. Entonces realmente sería Ok. sobre pulgada.
sobre pulgada cuadrada, y eso tiene que ser, o sea, una pista es que nos tiene que quedar fuerza sobre área para que esto sea esfuerzo, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar en pascales. Cuadrada. Muy bien. Listo, entonces voy a borrar esto también. Vamos a borrar todo, vamos a quedarnos con el esfuerzo de flexión. Y vamos a mover el papel. Ya me llevan las cosas. Muy bien, entonces, si se fijan ya, todo está muy padre. Tenemos el esfuerzo. O sea, esto es F. Tenemos el esfuerzo de torsión y tenemos el esfuerzo de flexión. Y si vemos nosotros aquí el cuadrito que representa al punto A, le voy a poner un cuadrito así justo arriba, ¿no? Que sería como un cuadro así visto desde arriba. El esfuerzo de torsión va a tratar de hacer esto. Entonces, sobre el cuadrito, en el lado derecho, en este lado, bueno, derecho abajo, voy a poner un esfuerzo de torsión. Vamos a ponerlo así. Si se acuerdan, el cortante aparece en las 4 caras. Este cuadrito rojo es el mismo cuadrito de aquí arriba, ¿no? O sea, es hecho así como... Entonces, aquí, como tenemos un torque, aquí actúa sobre esta cara, entonces aquí está el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo de flexión, en la parte de arriba, voy a utilizar la parte de arriba como prueba. En la parte de arriba, ¿qué está pasando con el esfuerzo con ese punto A? Con el punto A en la parte de arriba. ¿Es tensión o compresión? ¿Se está estirando o se está comprimiendo? Estirando. Se está estirando, ¿no? Muy bien. Se dobla así el tubo hacia abajo, entonces la parte de arriba queda estirada. Eso significa que en la dirección de X voy a tener un esfuerzo. Me quedó muy largo ese esfuerzo. Voy a tener este esfuerzo, que es el esfuerzo de flexión. También es sigma X. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Tiene sentido? Ok. Cristian ya me dijo que sí. ¿Qué onda con los demás? Si no tiene sentido, digo, pregunten también, ¿no? Porque esta pregunta no la hago para que todos digan que sí siempre. Ok. Parece que Quizá sí. mi duda sería ahí, profe. Ajá. Y no debería ser sigma Y, no X. No porque, o sea, sí es una buena pregunta, gracias Eric. No porque el tubo, si fuera sigma Y, si te fijas, Y está en esta dirección, entonces el tubo tendría que estarse estirando en esta dirección, o sea, el esfuerzo tendría que salir del cuadrito. Ese sigma Y tendría que suceder si hubiera presión interna, ¿no? En el tubo, o sea, si hubiera algo aquí adentro que estuviera tratando de hacer que el tubo se expanda. Entonces ahí habría sigma Y. Pero el eje X es este eje de aquí. Y pues si se estira en el eje X, o sea, el tubo se está estirando, ¿no? En la parte de arriba. Y pues para que se estire solamente hay una dirección, que es la dirección X. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, ya casi empezamos un problema de máquinas, ¿no? O sea, de este bloque. Si fijan, hasta ahorita lo que hemos hecho es puras cuestiones del bloque anterior, entonces no los quiero espantar, ¿verdad? No quiero que sean malas noticias, pero son buenas noticias porque pues, nos acordamos de qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que calcular esfuerzos principales. De hecho, lo que hay que hacer es determinar los esfuerzos principales. Vamos a ver. ¿Cuánto sería? Sigma A y sigma B serían sigma X más sigma Y entre 2 más menos sigma X menos sigma Y entre 2 al cuadrado más el cortante XY al cuadrado. Y pues bueno, sigma X vale 142.85 F. Sigma Y vale 0, no hay sigma Y. Y cortante XY vale 76.53 Fs.
Entonces, ¿cuánto nos va a quedar sigma A? ¿Y cuánto nos va a quedar sigma B? Obviamente nos van a quedar expresadas en términos de F, ¿sí? Vamos a dar un ratito, ¿sí? Vamos a calcular eso. Ya casi terminamos, pero sí quiero que lo chequemos. Sigma es 176.11. 176.11. Déjame checo aquí rapidín. $142, 176. Espera. 176.11. Ok, déjame voy a compartir esto otra vez. Ajá. Sigma A, 176.11. Muy bien. ¿Y sigma B? F, ¿verdad? Obviamente, en términos de F. Sigma B es menos 33.26. Muchas gracias. Ok. Entonces, aquí es donde entra la parte de máquinas que me van a decir, pues casi no es nada, pero pues la cuestión es que eso es lo más importante, ¿no? Estamos en el caso 2. Voy a borrar un poquito lo que está acá de este lado. Entonces, el caso 2 nos dice, cuando sigma A es mayor que 0 y sigma B es menor que 0, entonces sigma A menos sigma B, o más bien, o sea, digamos que las magnitudes sumadas tienen que ser menores al esfuerzo de excedencia. Y pues aquí deberíamos de ser, o sea, o lo podríamos poner como, igual al esfuerzo de excedencia dividido entre n, ¿no? Ok. Vamos a utilizar esta versión de acá. Sigma A más la magnitud de sigma A más la magnitud de sigma B. ¿Cuál sería el factor de seguridad? Esta es una pregunta así como medio capciosa, pero ¿qué factor de seguridad utilizarían aquí ustedes? ¿De 2? ¿Por qué 2? Pues que sea el doble. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Anteriormente. Bueno, de hecho sí, esta pregunta viene con trampa. No hemos acordado realmente, o sea, habíamos mencionado que era, o sea, el 2 por poner un ejemplo. ¿Qué nos obligaría a poner un 2 aquí? Pues depende para qué quieres esta pieza, realmente. O sea, si esta pieza es crítica para sostener, no sé, una parte que sea catastrófica, si falla algo y luego, si de esta pieza depende, no sé, una vida humana, pues tal vez sí le ponemos un factor alto, ¿no? Tal vez a 5, no sé. Si esta pieza es una llave industrial para apretar tuercas, pues probablemente 2 va a estar muy sobrado, ¿no? O sea, ¿qué pasa si por accidente le aplico el doble de fuerza? Pues ya, compro otra, ¿no? Porque la estoy utilizando mal. Entonces, ahora, la respuesta más, adecuada sería, vamos a poner un factor de seguridad de 1, porque queremos averiguar cuándo o sea, cuál sería el límite más alto. Entonces, para asegurarnos de que estamos así justo en la rayita, de acuerdo con la teoría, obviamente,
para asegurarnos de que estamos yéndonos lo más posible cercanos a la falla, tenemos que utilizar un factor de seguridad de 1. Y a partir de ahí, yo ya voy a decir, bueno, con este factor de seguridad de 1, lo que estoy garantizando es que si yo aplico esa fuerza y le subo tantito, ¡pum!, se rompe. O más bien, ya entro a la zona de peligro. Entonces, pues sí, utilizamos un 1 cuando nos pidan el máximo esfuerzo posible, ¿sí? O cuando nos digan, ¿cuánto es la mayor fuerza que le puedo poner? Le atacamos un factor de seguridad de 1 porque entonces queremos llegar justo al borde, ¿sí? Si le aplicamos un factor de seguridad de 2, ¿qué pasaría? Pues yo estaría calculando la mitad de la fuerza que realmente le puedo poner. Y aquí como este no es un problema tanto de diseño, sino es un problema como de análisis. O sea, no estoy determinando las dimensiones de la pieza. Estoy determinando cuánta fuerza le puedo aplicar. Entonces, sí es medio de diseño porque estoy determinando para qué se va a usar. Pero queremos conocer el límite. Entonces aplicamos un factor de seguridad de 1. ¿Sí tiene sentido? ¿Cómo la ven? Sí, no los veo por aquí. Ok, bien. Ándale, ya los vi. Perfecto. Entonces ya, si se fijan, por último, lo único que hay que hacer es, pues, sumar 176, entonces, fuerzas, la magnitud más la magnitud de menos 33.26 fuerza es igual a 81.000 PSI, ¿verdad? 81 kilos PSI. Que PSI es libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, si yo sumo esto, me va a quedar, recuerda que son magnitudes, ¿no? O sea, entonces 176.11 más 33.26 y luego 81.000 entre eso, y nos da que la fuerza es de 386.87 libras. ¿Cómo la ven? Si se fijan, apenas al final utilizamos la teoría de Tresca, pero la teoría de Tresca nos ayuda a aterrizar este asunto. Sí, a decir, ok, bajo ¿qué es lo que nos dice? O sea, lo que podemos decir como ingenieros es, de acuerdo con la teoría de Tresca, bajo estas condiciones de carga, o más bien, bajo estas condiciones, bajo estas condiciones de carga, o sea, con este torque y con esta fuerza de flexión, la fuerza máxima que se puede aplicar en esa dirección es de 386.87 libras, ¿sí? Y si fijan, al principio hice un disclaimer, de acuerdo con la teoría de Tresca, bajo estas condiciones de carga. Si se modifica otra cosa o si lo analizo con otra perspectiva, probablemente el resultado va a ser distinto, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, pero hasta aquí, ¿cómo la ven? ¿Sí quedó claro? ¿Tiene sentido lo que estuvimos haciendo? Ok, veo por ahí un pulgar, Sebastián, muy bien. ¿Qué onda con los demás? Cristian, ajá, ya, muy bien, excelente. Bien, ya veo más ahí. Si alguien no quedó claro, pues ahí también luego lo checamos. Por lo pronto, vamos a cerrar aquí porque yo sé que ya tienen clase. Entonces, vámonos corriendo. Voy a cerrar también para que se grabe el video y nos vemos el lunes, please, para reponer la clase. Y les aviso qué onda con el martes. Sí, por lo pronto no hay clase el martes, pero les aviso el lunes. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe.